Hola, Maite. Ya voy a buscar el Power. Daniela Díaz. Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola. Estoy Hola, colocando presente. Bien, gracias. Ya. No vamos a revisar todavía los ejercicios porque yo estaba recién partiendo. Así que vamos a retomar. Voy a explicar monohibridismo entonces, porque en realidad no alcancé a hacer prácticamente nada en la clase anterior. Me gustaría avanzar a dihibridismo. Ahí vamos viendo. Ya. Cualquier cosa, ustedes me tienen que interrumpir y preguntar, jóvenes. La única manera que yo pueda retroalimentar adecuadamente. Ya. Hola, profe. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Te voy a colocar presente el tiro a Renata Iguarte. Vale. ¿Qué más habrá ingresar? Ya. Muy bien. Entonces, el monohibridismo, jóvenes, es el estudio de una característica a la vez. Por ejemplo, estudiar el color. ¿Saben qué voy a grabar esta clase? A ver, vamos a ver cómo funciona. La voy a grabar. Porque puede que funcione bien y después se las dejo. Monohibridismo. Monohibridismo es el estudio de una característica a la vez. Una. Bueno, un gen es un trozo de ADN que se encuentra en los cromosomas. El concepto de gen alelo son aquellos genes que se encuentran en los cromosomas homólogos. ¿Ya?
que codifican la misma característica. Los cromosomas homólogos, uno es de procedencia paterna, otro de procedencia materna, de igual tamaño, forma y que tienen el mismo tipo de genes, que codifica para la misma característica. Me explico. Acá tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una pareja de homólogos. ¿Y por qué es una pareja de homólogos? Porque codifican para las mismas características. Por ejemplo, este gen paterno del color de ojos, igual este otro. Y están ubicados en el mismo locus. Locus es un lugar físico. ¿Ya? Entonces, este gen es alelo de este otro. Son alelos porque hablan de la misma característica. En este caso, color de ojos. Acá tenemos otro par de genes alelos que en este caso hablan del color del pelo. Entonces, los genes alelos van en la pareja de homólogos. Allí van. Pareja de homólogos, un cromosoma procedente paterno y otro de procedencia materna. Recuerden que nosotros en nuestras células tenemos 23 pares de homólogos, que dan un total de 46 cromosomas en nuestras células somáticas del cuerpo. Bueno, Mendel, ¿verdad? Mendel, él era un agricultor y él trabajó con la arveja, con las arvejas. Y él podía ver los colores, los tamaños, las texturas, pero además él, ¿verdad? Aplicó las matemáticas en sus estudios y predijo en ese momento eh, los genes, pero él lo llamó factores, no lo llamó genes, factores. Entonces allí comienzan a aparecer conceptos que se tienen que manejar desde este momento, que es el concepto de fenotipo, por ejemplo. Fenotipo son las características físicas internas de la célula, internas del cuerpo, por ejemplo. El fenotipo es la expresión del genotipo, expresión del genotipo, expresión del ADN, de la genética. Por lo tanto, un fenotipo puede ser una hormona, una enzima, porque una enzima, una hormona es una expresión del material genético. Tener tamaño de las arvejas, color de las flores, textura de la semilla. Con esa característica fue la que trabajó Mendel y nosotros vamos a realizar en esta primera parte. Pero este fenotipo, esta característica que nosotros vemos, tiene que ir avalado por un par de genes. Ubicadas, estos genes van a tener que ir ubicados en los homólogos, en la pareja de homólogos. Entonces, por ejemplo, este genotipo puede ser, mira, aquí dice alelo para color de ojo, el celeste, y este otro para color café. Entonces, aquí tenemos una pareja de homólogos, y si este cromosoma tiene un gen celeste y este otro tiene uno para ojos café, ¿verdad? El celeste es recesivo, este otro es dominante. También los genes, ¿verdad? Con Mendel habló de los genes dominantes y genes recesivos. Un gen dominante es aquel que se expresa siempre. Uno recesivo, si está el dominante no se expresa. ¿Cuándo se expresa el recesivo? Cuando los dos genes alelos son recesivos. Entonces, a esta condición se le llama heterocigoto. Un gen dominante y un gen recesivo. Un gen dominante y uno recesivo. A eso se le llama heterocigoto. El homocigoto, el individuo homocigoto, por ejemplo, este es un homocigoto recesivo. Este sería un homocigoto recesivo. Y un homocigoto dominante, cuando los dos genes son dominantes. Dos genes son dominantes. Ya.
Aquí vamos a revisar las leyes de Mendel, ¿verdad? La primera ley habla del principio de la uniformidad. Se refiere cuando se cruzan individuos homocigotos. Homocigoto, los dos genes con la misma acción. Es decir, o los dos genes son dominantes o los dos genes son recesivos. Eso es homocigoto. A esto también se le llama líneas puras. Entonces, ¿verdad? Estos son genes que se están estudiando y van en parejas de homólogos. Y este va a representar, por ejemplo, el sexo, un sexo femenino o masculino, macho, hembra. Y solamente vamos a estudiar cómo se hereda estos genes. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir, ¿verdad? Que estos organismos, de la única manera que puedan heredar estos genes, es formando los gametos. Y en la formación de los gametos tenemos que los genes alelos se separan. Los genes alelos se separan. Es decir, para una característica, un gen alelo va a dar a un espermatozoide, por ejemplo, o a una célula, y el otro, su compañero, va a quedar en otra célula, en otro gameto, óvulo o espermio. Eso es lo primero. Entonces, esta primera parte aquí, que es la obtención de gameto, tiene que ver en el fondo con la meiosis. Meiosis, obtención de gametos. Es decir, los genes alelos se separan. Y luego se obtiene F1. F1 significa primera generación filial. Posibles combinaciones. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Sí, las posibilidades. No 4 hijos, no. Las posibilidades que se obtienen, las posibles combinaciones que se obtienen al unir estos genes. Entonces aquí, ¿verdad? El primero con el segundo, el primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. ¿Te fijas? Entonces aquí en F1 todos los organismos son heterocigotos. Entonces, el principio de la uniformidad dice que al cruzar líneas puras, o sea, líneas homocigotas, la descendencia de F1 será heterocigota y dominante. Al otro carácter se le llama recesivo. Muy bien, esa es la primera ley. Vamos a revisar un poco más para después. Profe, ¿Sí? es que no entiendo algo. Si me preguntan F1, ¿tengo que decir como la característica en sí o como los genes? Depende de lo que te pregunten. Ya, muy bien, vamos a ir enseguida entonces. Ya, vamos a tener entonces. Muy bien, le agradezco su pregunta, jóvenes. Muy bien, aquí vamos a tener entonces monohibridismo, entonces. El monohibridismo, entonces, es el estudio de una característica, eso es, de una sola característica. No olvidar eso. Estudio de una característica. Eso es lo primero. Aquí no hay dos características en juego, solo una. Por ejemplo, color o textura. Ya, este va a ser el monohibridismo. Muy bien. Vamos a tener, por ejemplo, acá, vamos a tener un organismo que va a ser una arveja alta. ¿Ya? Progenitor alto. Progenitor alto. A ver si les sirve lo que les voy a hacer. Aquí lo vamos a cruzar con un progenitor bajo. Ya. Eso que acabo de colocar aquí, eso, ¿verdad? ¿Qué acabo de colocar aquí? Coloqué el fenotipo de padres.
¿ya? Y vamos a estudiar cómo se hereda la altura en las arvejas. Y yo le acabo de decir el fenotipo de los padres. Le voy a decir, ¿verdad? Aquí se va a cruzar padre alto con padre bajo. Muy bien. Y eso era más o menos lo que hacía Mendel. Decía, a ver, se cruzan padres alto con bajo y se obtiene tal cosa en F1. Ya. Entonces, ese es el fenotipo, lo que vemos. Fenotipo es una expresión. Pero esto tiene que ir avalado, ¿verdad? Por un genotipo. El genotipo, ¿verdad? Son genes. Y si el gen es dominante, se indica con una letra mayúscula. Y si recesivo, con una letra minúscula. Pero bien, la característica alta en las arvejas es un gen, está indicado por un gen dominante. Y bajo, recesivo. Y vamos a hacer este cruce, este primer cruzamiento, que es como emblemático, donde vamos a cruzar líneas puras. Estas van a ser puras líneas puras. ¿Ya? Entonces vamos a saber que el alto está especificado por un gen. Ese gen, ¿verdad? Pero yo aquí voy a colocar el genotipo. Mira, voy a colocar... pero después no voy a poder colocar el recesivo. ¿Cómo coloco el recesivo aquí? Por... No. Entonces el recesivo, mire, este gen es un gen recesivo. El bajo está especificado por un gen recesivo, pero esto es un genotipo, que van a ser líneas puras. ¿Ya? Entonces, esto que acabo de colocar aquí, ahora, es el genotipo de los padres. Genotipo de los padres, ¿ya? Van a ser líneas puras. Líneas puras. El genotipo. Porque Mendel se dio cuenta, Cohen se dio cuenta que alto, ese es un gen, coloqué ahí un gen, y ese gen es un gen dominante y representa la característica alto. Y por otro lado, él, ¿verdad?, obtuvo líneas puras y él se dio cuenta, que no puedo colocar el mío. Este gen, su alelo a minúscula, representa un gen recesivo, y ese es el bajo. Bajo es una característica recesiva. Alto es una característica dominante. Entonces aquí estamos cruzando padres altos con padres bajo, alto con bajo, y son líneas puras. Genotipo. Entonces, ahora vamos a tener los gametos. Entonces, este genotipo me puede dar solamente un tipo de gameto. El gameto A. Esa es la única alternativa que me va a dar. ¿Ya? Y este otro genotipo, también existe una sola alternativa, porque los dos genes son recesivos. Es decir, esta es la alternativa. El gameto, este gameto que se va a ir, por ejemplo, en un óvulo. Ya, esos son los gametos. Gametos se obtienen por la meiosis. Los gametos se obtienen por la meiosis. Así se obtiene, por el mecanismo de la meiosis. Muy bien. Ahora vamos a obtener, entonces, las posibles combinaciones. Y eso se llama F1, o primera generación filial, F1. Entonces aquí es donde yo les digo, ¿verdad? Que mire,
En este caso, como son líneas puras, yo simplemente voy a juntar los genes alelos, porque no hay más opciones. ¿Ya? ¿Ya? Este lo voy a hacer de esta manera, para que me salga más corto, pero voy a continuar. Me va a quedar, voy a juntar A con, voy a armar nuevamente un genotipo, ¿no es cierto? Ya. Y no hay más opciones, porque si yo quisiera aquí seguir con esto, me daría siempre lo mismo, ¿verdad? No existe otra combinación. Entonces aquí yo digo, por ejemplo, ahora voy a responder la pregunta que me hicieron. Este es F1. ¿Qué tengo ahí? El juntas. Por ejemplo, el fenotipo de F1. Entonces, espera un segundo que me perdí. Este uno es de los progenitores. ¿De historia o de Claro, los hijos? de la unión de sus gametos, porque mira, estos son los progenitores, pero el fenotipo, pero este fenotipo tiene que ir avalado con el genotipo, y los genotipos tienen que ir representados por dos genes, alelos, que van en los homólogos, ¿ya? Entonces aquí hay una planta alta y una planta baja, y Mendel fecundó, ¿verdad? Con el polen, ¿ya? Ese es el cruzamiento, pero en forma individual, cada organismo formaba sus gametos. Vamos a pensar que este es un macho, ¿ya? Una arveja macho, o una arveja, ¿verdad? Bueno, ellos tenían los dos genes, ya. Formó su gameto masculino, ¿ya? Este va a ser un espermatozoide, por ejemplo, que se va a llevar ese gen alelo. Y en este caso, como existe solamente esa opción, todos los espermatozoides que arme van a llevar solamente ese gameto para esta característica, porque en este caso no hay otra opción, porque es puro. Los cromosomas homólogos que van a representar esta característica van a tener estos dos genes dominantes en su pareja de homólogos. Entonces no va a tener otra opción cuando arme sus gametos, ¿ya? Este también armó sus gametos, son líneas puras. Aquí es cuando ahora se juntaron, cuando se fecundaron. Eso es F1. Las posibilidades de la fecundación. ¿Cómo van a ser la descendencia? ¿Cómo va a ser la descendencia? Entonces, van a ser heterocigotos, ¿verdad? Heterocigotos, ese es el genotipo. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es el fenotipo de F1? Fenotipo son características. Entonces, yo voy a decir 100%, 100% altos. Todos son altos. Porque este genotipo tiene un gen dominante, ¿ya? Que va a opacar siempre el recesivo. La única... Profe, Sí, ¿y F2 qué sería? lo vamos a sacar ahora, al tiro. Sería como cuando se autofecunda, ¿no? Exactamente. Los nietos de Ah, ellos, ya. podríamos decir. Los nietos de ellos van a ser F2. Lo vamos a hacer a continuación. Ya entendí. Ese es F2. Ya, y a mí me pueden preguntar otra cosa más acá. Me pueden preguntar, habitualmente me preguntan, ¿verdad? En este caso me van a preguntar, ¿cuál es el genotipo de F1? Genotipo de F1. Y aquí hay una sola opción, y eso se llama heterocigoto. Heterocigoto. 100% heterocigoto. 100% heterocigoto. ¿Qué dice? Ya. Siempre hay que entregarlo en porcentaje. Tanto En el este fenotipo primero, como el genotipo. sí, en este primero sí, porque son líneas puras. Son líneas puras. Mira, avancemos ahora. Entonces ahora
habitualmente en este ejercicio te piden F2. ¿Qué es F2? Son, podríamos decir, los nietos de ellos. Son la descendencia de F1. ¿Ya? Entonces aquí a ti te lo pueden preguntar de diferentes maneras, mira, al tiro voy a ir explicándole al tiro eso. En este ejercicio te pueden pedir, te pueden decir, obtenga F2, ¿ya? Que fue lo que me preguntaron. También te pueden decir, realice la autofecundación. Obtenga F2, realiza la autofecundación. En ambos casos, yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar individuos de F1, que aquí hay una sola opción. Por eso que siempre cuando uno cruza líneas puras, después, ¿verdad?, te piden esto. Te pueden pedir F2 fácilmente, y te lo piden. Ya. En la mayoría de los ejercicios está relacionado con esto. Obtenga F2 o realice la autofecundación. Es lo mismo. Entonces yo tomo individuos de F1. Aquí tomé uno, ¿verdad? A ver, le pregunto, ¿este individuo qué fenotipo tiene? ¿Es alto o bajo? Alto. Alto, ¿no es cierto? Alto, muy bien. Porque este gen, cuando aparezca este gen es alto, gen dominante, que opaca al otro. La única manera que pueda aparecer la característica recesiva, que sean los dos genes recesivos. Es la única posibilidad que tiene. ¿Ya? Y lo voy a cruzar, ¿verdad? Con otro alto, alto, porque estoy tomando individuos de F1. ¿Ya? Entonces, cada vez que a mí me diga, realice aquí la autofecundación, ustedes simplemente toman individuos de F1 y hacen el cruzamiento. Entonces, aquí, ¿verdad? Vamos a obtener los gametos. Ahora, existen, si ustedes se fijan, dos posibilidades. Dos posibilidades. Entonces, yo voy a tener que colocar los gametos, porque son dos las posibilidades. Ese es uno, y la otra posibilidad es el gen recesivo. Lo tengo que colocar ahora, porque no hay una sola posibilidad, hay dos. Y acá lo mismo, en el otro individuo. Voy a tener ese gen, y voy a tener el otro gen, el recesivo. Significa, ¿verdad?, que ahora ya hay más posibilidades. Y esto que tengo aquí ahora son los gametos. Entonces aquí, rotulemos, a ver, estos serían, ¿qué tengo ahí? ¿Qué coloqué ahí? Yo coloqué genotipo, coloqué genes, ¿verdad? O sea, coloqué el genotipo de padres. Genotipo de padres. ¿Qué coloqué aquí? Yo acabo de colocar los gametos. Ya, gametos. Entonces, aquí, ¿verdad? Existen dos posibilidades. Lo vamos a hacer de las dos maneras. Vamos a tener, ¿verdad?, el primer gen con el primero. Esa va a ser una opción. El primero con el primero, o sea, AA. Esa es una opción. Y vamos a colocar ahora el primero con el segundo. Estamos armando genotipos. El primero con el segundo. Primero con el de acá. Se hace esto siempre en orden. Primero con el segundo. Muy bien. Ahora vamos a tomar el segundo con el primero. Pero aquí hay otra regla más ahora. Siempre el gen dominante se coloca al principio. ¿Se fija? Y... ¿qué dice? ¿Sí? Aquí estoy entonces el segundo con el primero. Pero el gen dominante siempre se coloca al principio del genotipo, porque yo estoy armando genotipos acá. Y ahora el segundo con el segundo. Segundo con el segundo. Segundo con el segundo. Entonces, esto ahora, ¿qué es esto?
Esto no va a quedar espacio acá. Esto es F2. F2. Posibles combinaciones. F2. ¿Se fijan? Y tengo aquí, tengo allí, ¿verdad? Las posibles combinaciones de F2. Entonces, ahora vienen las preguntas. ¿Qué me podrían preguntar? Muchas cosas. Me podrían preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el... repetemos el orden de allá, a ver, ahí dijimos fenotipo. ¿Cuál es el fenotipo de F2? Este ejercicio, aunque pensemos que estamos demorando, es súper bueno hacerlo, porque después la genética se va a basar en 3 ejercicios nomás. Toda esta parte, el monohibridismo en 3. Ya. ¿Cuál es el fenotipo de F1? Bien, de F2, perdón. Para responder esto, cada una de estas posibilidades tiene un valor de 25%. ¿Ya? 25%, 25, 25, 25. Ya. Mire. Miremos acá. El gen A es alto. Domina sobre el otro. Este gen representa el bajo. Muy bien. El primer individuo, ¿qué fenotipo tiene? ¿Alto o bajo? Este 25%. Alto. Alto. Representa un 25%. Este individuo, ¿qué fenotipo representa? Alto. Alto, ¿no es cierto? Van 50. Y este, Alto también. alto también, 75. Y este, Bajo. bajo. Ese es el fenotipo de F2. El fenotipo de F2, ¿verdad? Es un 75% de alto y un 25% de bajo. 25% de bajo. Ese es el fenotipo. Ya, de F2. Ya. ¿Qué más me pueden preguntar? ¿Cuál es el genotipo de F2? Ya. Cuando yo hablo de genotipo, yo digo homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto. ¿Ya? Ese es el genotipo. Entonces, el primer individuo, ¿qué genotipo tiene? Tiene 2 letras iguales. O sea, es homocigoto dominante. El segundo, la segunda combinación, tiene un gen dominante y uno recesivo. Heterocigoto dominante. Heterocigoto, ¿verdad? Heterocigoto solito o híbrido. Heterocigoto o híbrido. Esta combinación, heterocigoto también, ¿verdad? Y el último, este, es homocigoto recesivo. Entonces, en porcentaje, me van a decir el genotipo. Ya, yo digo el 25% de homocigoto dominante, Un 50% heterocigoto. bien, Y el otro 25% sería homocigoto recesivo. perfecto. Y ese es el genotipo de F2. Un 25% de homocigoto recesivo. ¿Qué más me podrían preguntar? Mire, me podrían preguntar esto. Me podrían preguntar proporción fenotípica. Para sacar la proporción fenotípica, yo utilizo el fenotipo.
Entonces, la proporción fenotípica serían 3 altos y 1 bajo. O sea, es una proporción de 3 es a 1. Esa es la proporción Profe, fenotípica. ¿siempre ¿Sí? en ese orden? No puede ser 1 a 3. No, no puede ser exactamente. Siempre en ese orden. Esto tiene que ser como bien ordenado. Por eso que el gen dominante siempre va al principio. ¿Te fijas? Al principio. Aquí es importante el orden en esta parte. Lo otro que me podrían preguntar es la proporción genotípica de F2, por supuesto, si estamos sacando F2. Me olvidó colocarlo recién, F2. Ya, para sacar la proporción genotípica, yo utilizo el genotipo. ¿Verdad? Para sacar la proporción, utilizo el genotipo. ¿Cuál sería? 1 es 1, un homocigoto dominante. Es a 2, es a 1. Perfecto. Es a 2 heterocigoto, es a 2 heterocigoto, es a 1 homocigoto recesivo. Es la misma, pero me la preguntan como proporción. ¿Ya? Y ese sería el segundo ejercicio de monohibridismo que se pregunta mucho. El tercero, yo lo voy a colocar aquí al tiro, el tercero es este. Miren, el primero es puros. El segundo, autofecundación, híbridos, cruzar híbridos. Y el tercero es utilizar un heterocigoto, un heterocigoto, Profe, una pregunta corta. Dígame nomás. Las proporciones no se usan en F1. No, porque ahí da un 100%. Son puros. 100%. Ah, ya. Sí. Línea pura, mira. Siempre el primer ejercicio va a ser de línea pura. Y aquí yo voy a colocar este, mire. No. Entonces aquí les tengo que enseñar otra cosa más que no se les tiene que olvidar. Este individuo va a ser este.